el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Estimados televidentes y radioescuchas, Fernando, grábense en este nombre para que lo tengan cuando sea noticia, más de lo que ya es. Valery Zulenyi, o conocido mejor por los ucranianos como Valero. Ese es el general jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Es un hombre que trajo Zelensky, saltándose algunos rangos, los puso como comandante en jefe. Es hoy uno de los hombres más populares, incluso hasta más popular que Zelensky. De un general educado en Europa, en Estados Unidos, en la teoría militar, que pone de relieve el uso no vertical del mando soviético. El mando ruso es un mando vertical. Totalmente. El que es subteniente no manda nada si no pide permiso arriba. Bueno, acá la táctica la definen los pelotones de base. Esa es la estructura, por ejemplo, los Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Hay una especie de capacidad de toma de decisiones, de avanzar o retroceder, que la da el que está en el campo dirigiendo. Bueno, este es un hombre con una gran experiencia, una gran simpatía, es un tropero. Hombre que está con su tropa, habla con sus comandantes diariamente. Anoten ese nombre. Está Ucrania en la ofensiva en este momento. Rusia con mayor posibilidad, pero con escasos recursos ahora. Encuestas dice Putin. A usted a Putin no le crea mucho. Lo cierto es que Putin se encuentra en una guerra en la que los soldados ucranianos y la dirección militar ucraniana está mejor preparada, no solo mejor equipada, mejor preparada para este tipo de guerra que la Rusia federal, que está imbuida en una corrupción rampante, particularmente en el sector militar. Y esta oligarquía y estos grupos paramilitares financiados y pagados por el gobierno. Bien, preste la atención a eso. Bien, veamos a ver el programa nacional. Yo quiero que les presten atención en Panamá a 4 eventos que se van a dar en los próximos días. Siendo hoy 15, el primer evento que usted le tiene que prestar atención es a qué va a ocurrir el 1 de julio en la Asamblea Nacional. Cómo se va a escoger quién va a ser presidente. Ya hay un candidato que cuenta los votos del PRD y tiene una alianza que probablemente lo pueda llevar a la presidencia. Pero vamos a ver, este es un elemento importante, porque la directiva de esa asamblea va a determinar la composición de las comisiones. Entonces, si usted quiere entender bien la política panameña, preste la atención a esta estructura que se está montando. Mucha gente se está deteniendo en la periferia de la discusión de si el PRD lo hizo bien o lo hizo mal. De acuerdo a los parámetros que nosotros les dimos a ustedes y que usted puede mirarlos, usted no puede negar que hubo una gran movilización del PRD y que cogieron un candidato, y en la democracia se gana con un voto. No, ¿hay otra democracia? Sí. No. Bien, entonces, ese es un elemento. El otro elemento es que el día 2, el 1 de julio es, a ver si me lo corrí, Fernando, el 1 de julio es sábado. El 2 de julio es domingo, sale la elección de RM. Sí, lo que falta de RM. Para el resto de la propuesta electoral. Entonces ahí vamos a examinar la capacidad de movilización, las cantidades de votos que sacan los candidatos, y ya tendremos entonces una comparación entre lo que está pasando y lo que viene. El 9 es la elección de Cambio Democrático, que determinará quién es el candidato presidencial de ese colectivo entre las dos fuerzas contendientes, Yanivel Ábrego y Rómulo Rux, primero una batalla legal y ahora política, que se confunden por los acontecimientos que estamos viendo en el medio. Pero esos 3 elementos, más la probabilidad que durante estos días, y probablemente entre el 15 y el 15 de julio, el fallo que pudiera dar la señora juez que llevó el proceso de New Business, que puede ser a favor, absolutorio o condenatorio. Cualquiera de los 2 escenarios, Fernando, que se dé, va a ser apelable. Sí. Pero no será el mismo tipo de apelación. No va a surtir el mismo efecto si es absolutorio en la vida política que si es condenatorio. Entonces tenemos que prestar a ese. Y finalmente,
Las primarias del Partido Panameñista es el 23 de julio. Pero también en el calendario estaremos viendo cómo se mueve la balanza en los llamados candidatos por la libre a nivel presidencial. A nivel local, las probabilidades de que salgan más grupos, más candidatos por la libre postulación va a ser complicada, porque a nivel local funciona la maquinaria de movilización territorial, que es poderosa. Hay 1.700.000 personas inscritas en partidos políticos. Usted compite con una maquinaria. Sí. ¿No? Y en medio de no hay unidad, pasará lo que está pasando en la oposición en México. Entonces, estas fechas usted las debe tener en la mente. ¿Para qué? Para ir valorando, porque lo que están hablando ahora mismo todos están perdiendo del marco conceptual. Usted tiene que mirar, para poder diseñar la estrategia, el que le diga a usted que ya sabe para dónde va esto. Ya llegó. Ya llegó porque tenemos que ver la dinámica que se está produciendo y cómo la dinámica exterior influye. Y mira que influye, ¿ah? Mira que influye. Bien. Quisiera hablarles sobre Minera y el contrato que ayer firmó el Consejo de Gabinete, que autorizó, el Consejo de Gabinete a la firma al ministro de Comercio, Alfaro. En primer lugar, tenemos que decir, esta no fue una negociación fácil. Lo puede decir el presidente Cortizo o lo puede decir el vicepresidente Carrizo cuando ejerció el cargo de responsable de este proceso. Lo puede decir el ministro Martínez, que jugó un papel importante en todo este proceso negociador, el equipo negociador que trabajó en esto. Y lo puede decir el ministro Alfaro y los abogados de la contraparte de la mina, excelentes abogados, y los abogados excelentes, abogados y los mejores asesores en el mundo sobre minería que tenía Panamá. Fue una larga conversación, largo camino recorrido, en punto por punto. Esta fue una guerra posta por posta, artículo por artículo. Entonces, cuando uno mira esto, y teniendo este contexto, que no fue una negociación fácil, y en todo proceso negociador también usted debe saber que uno llega a un punto en el que uno sabe lo que ha acumulado y uno valora si lo que ha acumulado es sustancialmente importante y beneficioso para el país y cumple una etapa del desarrollo minero de la República de Panamá. Entonces llega el punto en el que yo tengo que cerrar. Y que hay que saber cerrar. Hay gente que nunca sabe cerrar, Fernando. Por eso Mariano Rivera era un artista del cierre, en béisbol, en todo. Mariano era el cerrador. Es más, cuando Mariano salía a cerrar un juego, ¿sabes lo que la gente decía en el Yankee Stadium? Apague y vamos. Apague y nos vamos. Ya, seguro que está listo. Hay que saber cerrar. En las negociaciones hay gente que no sabe cerrar. Bueno, el gobierno supo cerrar y la compañía también supo cerrar. Porque desmeritar a la compañía del trabajo que hicieron sería una tontería. Por ejemplo, yo le digo que por todo este proceso a mí me tocó conocer a un abogado joven, Inocencio Galindo. Joven profesional, joven para mí, pues. Al cual lo conocí, me alegró mucho de conocer el talento que ese muchacho tiene. Trabajando, pero con un criterio panameño. Entonces, igual que acá había abogados de peso. Bueno, lo de Alfaro, estaba Bat, había gente de peso, estaba Ahumada, en fin, hubo mucho talento en esto. Y muchas horas de trabajo del equipo técnico. Si hay un equipo técnico que funciona, es el equipo que maneja el problema minero en el Ministerio de Comercio e Industria. Hay que reconocerle a esos profesionales el trabajo realizado, duro, panameño 100%. Entonces, ¿qué contiene este contrato? Este contrato no solamente evalúa los problemas financieros, sino los problemas que tienen que ver con medio ambiente. Por ejemplo, acuérdense que cuando nosotros firmamos el contrato minero en el año de 97, 97. 97, 94, 95, 96. Sí, 97.
1997. 97. 77 firmó los tratados. Los tratados. Nosotros teníamos poca experiencia minera. Además, no teníamos ni una mina. Este es nuestro primer ejercicio que logramos que por una decisión de la Corte Suprema de Justicia aprovechar la oportunidad para renegociar. Y esto es bien difícil, porque la parte pudo apelar y llevarnos a un arbitraje internacional, pero Minera no hizo eso, sino se sentó a negociar. Y en la negociación, entonces comenzábamos a mirar todo lo que había. ¿Qué Panamá logró en esa? En materia ambiental. Primero, definir con claridad el perímetro de esta concesión minera. Dos, entender qué se entiende por un plan de cierre de la mina. Le explico, algunos piensan que el cierre de la mina, incluso los concesionarios, es que cuando ellos se van, cierran. No. Se logró en este proceso que cada año se rinde un plan de cierre de lo que ya se usó. Y Minera está haciendo un gran esfuerzo, yo no quiero que vayan a verlo, en plantaciones nuevas de las áreas que van usando. No solamente eso, sino la reforestación que están haciendo en otros lugares. En el río Santa María y en el río La Villa. Entonces, pero hablo de la concesión ahora, el contrato minero. Además de eso, al reducir las áreas y definir lo que estaba indefinido y quitar algunas observaciones, se logró que el plan de manejo tuviera que la gente de mi ambiente esté dentro de la mina, que en la concesión estaba fuera. Entonces ahora la gente de mi ambiente está dentro, pagada por el gobierno, no por la mina, porque si nos paga la mina, que no nos interesa. Entonces, además de eso, las medidas en materia de electricidad, usted sabe que allí hay una planta termoeléctrica a carbón. Y dicho sea, usted debe recordar que en medio de la pandemia, esa planta térmica de carbón de 300 megawatts nos ayudó a nosotros en la generación y nos conectó al sistema. Todas las inversiones que se hicieron allí gozaban de sección contributiva, pero se redujo a un porcentaje, a un volumen menor de las cosas que ya se hicieron. ¿Qué inversiones? Puerto, carretera, electricidad, todo lo que va más allá de la mina. Y la conexión con el sistema eléctrico nos permitió a nosotros utilizar los 300 megawatts que ellos disponían, pero en el contrato se establece que esa planta de carbón tiene que ser transformada en otra planta térmica más eficiente y menos contaminante. Recuerda que Panamá es carbono negativo. Somos uno de los 3 países del mundo que somos carbón negativo, que no somos contaminantes del planeta Tierra. Entonces eso está en parte, claro, establecido en el contrato que usted va a leer, que ya se discutió, mucha gente lo tiene. Además de eso, hay un elemento importante de ambiente que tiene que ver con las medidas de mitigación que se debe tomar y con los niveles de inversión que la empresa debe hacer para mantener el proyecto con la más alta tecnología de extracción minera. Entonces, todo este proceso, desde el principio comenzó, no lo dejamos entrar, así al final logramos este acuerdo que estoy narrando. Y en el plano laboral, pues por ahí veo fotos de ¿cómo se llama?, de trabajadores de Filipinas. Esas fotos son viejas. Son viejas. Si al final nadie sabía cómo extraer nada. Nosotros logramos que la mano de obra de esa sea panameña, y de hecho, gran parte, casi el 85-90% de esa mano de obra es panameña, que ahora, producto del ejercicio que se ha hecho, es de alto nivel de calificación y que tiene un salario mínimo 1.800. de casi $1.800. Y una gran parte de la protesta que hay en algunos sectores ganaderos, cuando se trata de minería, es que la minería paga más. La industria ganadera, o agrícola per se, tiene salarios bajos. Puede decir todo. Entonces, el desarrollo permitió convertir esa mano de obra, que es fundamentalmente del área panameña, del campo, es gente con altos niveles de salario y altos niveles de consumo. Pero lo que nosotros teníamos, digamos, el filete de todo esto,
era qué ingresos tiene la República de Panamá. En términos concretos, sumas y restas, la empresa tenía lo que se conoce en términos fiscales como vacaciones fiscales, es decir, no pagaba impuestos. ¿Qué le parece? Uh-huh. Y además de eso, los ingresos netos, cuando hablo de ingresos netos no me refiero al efecto minero en la economía, no, porque esta empresa, esta es la tercera empresa de tamaño en el mundo, representa el 4,5 al 5% del PIB nacional. Yo no me refiero a eso, porque hay miles de empresarios panameños que son concesionarios de la minera, que generan empleos también, y empleos directos, a empleos indirectos, y ha producido un desarrollo importante. Pero ese desarrollo no estaba llegando a las arcas nacionales para empujar otros proyectos. Entonces, ¿qué necesitamos? Las regalías que establecía la ley era de 2%. Ellos pudieron plantarse en el 2%, pero después de largas discusiones, de ir, venir, aceptar, rechazar, el equipo panameño, se estableció un régimen de regalías que usted lo va a ver en algunos países como royalty, es el equivalente. Es lo que paga usted por el valor de los minerales encontrados en la concesión que yo le he otorgado como Estado. Digo yo no, porque yo no soy el Estado, es el Estado. Ese royalty lo subimos, o esa regalía, a 12, 13, 14, 15 y 16% sobre las ganancias brutas. Fíjese, además de que tiene que pagar impuestos. Y le reconoció el Estado panameño una cifra, entendiendo que creo que son 780 millones de dólares en créditos fiscales por las inversiones que ya se han realizado. Este es un proyecto de 10 mil millones de dólares. Sí. Y ya están hechas, no es que se iban a hacer, o que no, ya están hechas. Y que no se descuentan de un solo tiro, se van descontando de acuerdo a un escalamiento anual que hizo el gobierno. De ese crédito fiscal, de los impuestos que deben pagar, entonces el neto siempre habrá ingresos para Panamá de impuestos. Y en las regalías se estableció una base de 375, pero sobre la base de un cálculo de 365 la libra de cobre. Ayer amaneció el cobre, hoy, a 385. Y estuvo a 4. Y la tendencia, mis queridos amigos, es que esto va a subir. Y el cobre se va a situar en un promedio entre 5, 5 y 10 en los próximos años. Es decir, el gobierno cobra ahora un mínimo de 375, el gobierno debe recibir una vez que esté este proceso, el gobierno, el arca del Estado, de aproximadamente unos 800 o 900 millones de dólares en un solo cheque. Un solo cheque. Por este acumulado. Este es el equivalente a una reforma fiscal. Entonces, anualmente, tendríamos una base de 375, pero si aumenta el precio del cobre, y ahí por eso que yo les doy el precio del cobre, para que nos vayamos acostumbrando a saber que nosotros, el precio del cobre tiene un valor agregado para nosotros y lo hacemos los cálculos. Entonces, en términos de mano de obra también establecimos un programa de formación profesional para que nuestros muchachos y muchachas, porque también trabajan muchachas, ingenieras, se preparen en minería, porque nuestro país tiene un vasto recurso minero en áreas deforestadas. Yo no sé si cuando habla usted, por ejemplo, de Sorocaba, yo le voy a hablar un día de esto. Es un área totalmente deforestada, totalmente deforestada. Igual que gran parte del área están deforestadas. Y nosotros la queremos dejar con foresta. Esto es un contrato de 20 años. Pero además de eso, cuando sube el precio del cobre, entonces mis ingresos van a subir como Estado. Para el próximo quinquenio, para el próximo presidente que se instale a partir del 1 de julio del 24 al 1 de julio del 29, la herencia que va a recibir, en vez de recibir los 31 millones que recibió el presidente, va a recibir un promedio de 415 millones de dólares según los cálculos míos. Y el que viene, probablemente, anualmente, está recibiendo 560, 600 millones de dólares. Depende del precio.
Y como todo en la vida, los precios tienen una oscilación, pero tienen una tendencia. En los últimos 30 años, el crecimiento del precio del cobre. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando Cerro Colorado, le hablo yo porque yo fui director de finanzas, cuando vimos el proyecto de Cerro Colorado, el precio del cobre apenas llegaba a $1 libra. Y nosotros teníamos ingresos netos en la empresa 25 centavos. Eso es lo que teníamos que distribuirnos. Ahora no es así. Entonces, con la propuesta, la empresa tiene una tasa de rentabilidad adecuada para los niveles de inversión que ha hecho y nosotros tenemos una recuperación adecuada. Usted puede decir, bueno, pero ¿pudieron tener más? Sí. La política, mis queridos amigos, es el arte de lo posible. Y las posibilidades, si usted mira el contrato bien, se dará cuenta que la empresa en términos financieros no se llevó nada en la mesa. Porque además, el pastel estaba de la vallarta. Lo que nosotros teníamos que era cortar de ese pastel para nosotros. Y Panamá se llevó una parte importante del pastel en términos de ingresos, pero además de eso, mantiene una empresa que tiene un aporte importantísimo, más que todo el sector agropecuario junto, 4,5% en el PIB. Y nos permite mantener nuestros niveles de desarrollo y de ingresos para mantener grado de inversión, entre otras cosas, más todo lo que hemos hecho. Una lea es todo este desarrollo. El desarrollo de un gran proyecto que se está haciendo en Colombia, que nadie habla. El proyecto de la construcción de una planta térmica de gas natural, cuyo precio fue negociado. Cuando se incrementó todo el mundo, no, que ahora está el gas más alto. No, nosotros negociamos el precio a largo plazo cuando estaba el precio bajo. Entonces, vamos a producir gas natural con una inversión de 1.000 millones con la línea complementaria para lograr un mejor nivel de confiabilidad del sistema eléctrico para tener energía y potencia firme. Esa planta es probable que la podamos echar a andar en diciembre o enero del año diciembre del 23 o en enero del 24 con una inversión cerca de los $1.000 millones. Esto, más la planta, más la conversión de aquella planta, la conversión de carbón, nos permite a nosotros decirles a ustedes lo siguiente. Después de ver listo en detalle todo esto, este es el mejor contrato de concesión que la República de Panamá ha logrado en su historia. En su historia. No hay, y les que les recomiendo es que se lo lean. Y que dejemos de estar usando argumentos y que los que tengan alguna duda, miren las áreas. Cuando usted hable de minería, usted tiene que plantearse un problema. Sobre todo aquellos que hablan y quieren entonces, bueno, ¿por qué no usamos nosotros la energía limpia? Bueno, para usar la energía limpia, ¿qué necesitamos tener? Nosotros necesitamos también carros limpios. ¿Qué son los carros limpios? Los carros que usan cobre, materiales de cobre para conducción. No hay mejores materiales para conducir que cobre, pero nadie es más eficiente y barato que el cobre. Entonces nosotros, todos, su computadora, todo, celulares, cobre. Entonces no hagamos como Costa Rica, que habla de que ellos son 100% energía limpia, pero su potencia de energía firme la tenemos que suplir nosotros. Entonces ahora... No, es que no tienen ahora, minería, si no tienen minerales. Claro, cuando usted hable de minería, usted tiene que hablar del desarrollo tecnológico. Voy a terminar aquí porque hay cosas que debemos pensar más grandes. Usted ha visto la sequía que estamos en. Ayer, en el plano mundial, con imágenes muy deprimentes para Panamá, se hablaba de la gran sequía que da sobre el canal de Panamá y de las posibles restricciones e incluso cierres posibles del canal de Panamá frente a un año, Fernando, que es un año del Niño, y que donde nosotros a partir de este septiembre o enero o noviembre tendremos sequía, es decir, no vamos a tener agua. Por eso la importancia de la estratégica, se lo digo al presidente Cortizo, con quien converso de estos temas con frecuencia, y que esa planta y la construcción de línea se convierte en un proyecto estratégico para nosotros, porque al entrar en funcionamiento, que ella va a lograr energía más barata, un mercado ocasional estable y las plantas ineficientes, no importa que sean, van a salir del mercado y usted va a pagar menos. Pero cuando vea, lo que le quería decir es que cuando vea del canal, nosotros tenemos que plantearnos ya, no solamente
La necesidad de tener agua, porque esa es una opción. La otra opción es que nosotros tenemos que revivir los estudios serios sobre el canal a nivel. Porque para ser competitivo en el mundo, nosotros tenemos que dejar de depender del agua dulce. Y la única forma es que nosotros tengamos un canal a nivel. Hay estudios sobre eso, Japón lo hizo. Y nosotros tenemos que comenzar a hacer eso. Porque desde el momento que nosotros comencemos a hablar de esto, y esto yo lo he hablado con Paredes, con otra gente, desde que nosotros comenzamos a hablar de esto, en serio, no como yo no estoy diciendo que comenzó, los estudios están avanzados, ya Japón, un país amigo nuestro, tiene mucho. Los Estados Unidos tenían una intención de este canal. Nosotros tenemos que ver esto desde otra perspectiva, igual que la industria minera, la tenemos que ver con la perspectiva del desarrollo y de generar los empleos de alta calidad y de alto ingreso que nuestro pueblo desea. Para eso tenemos que hablar con la verdad a la gente. Yo me siento satisfecho y felicito al equipo de gobierno, al presidente, al vicepresidente, a los ministros de Comercio, a la ministra de Trabajo, que trabajó duramente, al ministro de Ambiente, a los diputados que trabajaron en esto, a los profesionales de minera, de alta calidad, que defendieron con ahínco sus posiciones, pero que al final, la diplomacia panameña, con guantes de seda y mano de acero, logró un contrato beneficioso para ambos. Por eso lo firmamos. Así es.